Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con nuestro proyecto. En esta ocasión vamos a crear el formulario que nos va a permitir gestionar las ventas. Pero antes de crear el componente, lo que vamos a hacer es que voy a agregar por acá una opción de menú que me permita crear o generar una nueva venta, y además de eso vamos a agregar una opción de submenú para ver el historial de las ventas. Entonces nos venimos por acá. Voy a agregar una nueva terminal, pero antes de eso me voy a venir aquí a mi este, directorio principal. Vamos a abrir Paste porque aquí voy a agregar una nueva carpeta a la que voy a llamar ventas, porque es ahí donde se va a ir a generar mi componente. Entonces me ubico por aquí y le vamos a decir que vamos a generar un componente, y ese componente nosotros lo vamos a crear en el directorio Face, y por acá le voy a decir ventas y lo vamos a llamar for, o bueno, sí, por venta. Le voy a quitar aquí esto por venta. Listo. Vamos a darle enter y vamos a esperar que se genere. Entonces ya lo tenemos por acá. Vamos a eliminar este archivo, ¿verdad? Que no lo utilizamos. Entonces lo quitamos y ya estamos listos por ahí. Creamos nuestro componente para las ventas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos aquí. Tenemos que agregar la opción en el menú. Entonces, para agregar la opción del menú, vamos a ir a trabajar aquí en Layout. Abrimos el HTML del sidebar y por acá vamos a quitar esto. Por acá lo que vamos a hacer es que este link lo voy a copiar desde acá, desde el comentario, y lo vamos a duplicar. Aquí le voy a decir que en este caso sería para las ventas, un ítem de ventas, y todo lo que dice inventario, eh, presiono la tecla Alt y todo esto lo vamos a reemplazar por venta. ¿Y qué más voy a hacer? Ventas. Aquí en el submenú, en este caso no me va a abrir categorías, sino que le vamos a decir eh, nueva venta. Y por acá lo vamos a llamar historial de ventas. Historial, aquí esto está mal escrito, de ventas. Listo, vamos a revisar nuestro menú. Entonces tenemos inventario, nueva venta, historial de venta. Tenemos que cambiar, ahí vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a cambiar el nombre del menú porque no puede decir inventario, tiene que decir ventas. Y además de eso, vamos a cambiarle el icono por uno que sea más representativo de una venta. Entonces, en primer lugar, por acá no va a ser inventario, sino que va a decir eh, ventas. Y además de eso, por acá le vamos a poner. Vamos a probar con este menú. Vamos a ver qué tenemos ahora. La apariencia. Parece que algo está mal escrito. Vamos a revisar. Ok, esto no es así. Vamos a reemplazarlo y vamos a verificar ahora. Entonces, listo. Ya tenemos ventas, nueva venta, historial de ventas, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo le digo nueva venta, me está abriendo el formulario de categorías porque yo tengo el enlace aquí a las categorías. En este caso, para los productos lo voy a quitar, porque no es eso lo que deseamos. Aquí después se agregaría la parte del historial de venta, pero me voy a enfocar a trabajar la parte de generar una nueva venta. Entonces, primero tengo que irme aquí bueno, no es en el config, sino en el componente para las rutas. Entonces, por acá vamos a importar, en este caso sería el componente que nosotros acabamos de crear para las ventas. Entonces, aquí tenemos el form venta component y por acá voy a darle copiar a todo esto, lo pegamos y vamos a reemplazar. Aquí sería ventas y aquí vamos a decir que va a trabajar con el componente para las ventas. Voy a cerrar esto aquí y creo que, bueno, aquí vamos a reemplazar. Aquí no es categorías, sino que aquí sería ventas. Listo, vamos a revisar. Doy clic por acá, ventas y listo. Me está abriendo mi formulario de ventas. Ahora vamos a trabajar en el HTML para poder generar nuestro formulario o nuestra vista de las ventas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ubicar esto por acá. Vamos a dividir la pantalla. Voy a cerrar esto porque ya no lo voy a utilizar. Y me voy a centrar aquí en el HTML de las ventas. En esta ocasión vamos a trabajar desde cero este formulario. Entonces voy a iniciar por acá. Vamos a escribir en este caso un comentario y le vamos a llamar contenedor del formulario.
Vamos a eliminar esto que está aquí arriba porque no lo voy a utilizar. Y por acá nos ubicamos, vamos a crear el main. El main lo vamos a meter dentro de una clase a la cual vamos a llamar contenido. Dentro del main vamos a crear una sección y la sección de igual manera vamos a meterlo en una clase que se llame tarjeta. Aquí esto está mal escrito, tarjeta, correcto. Ahora vamos con el encabezado. Por acá al encabezado le vamos a poner una clase que se llame título de la tarjeta. Listo, y dentro de la clase vamos a poner un H2 y en ese H2 nosotros vamos a poner el siguiente título, generar. En este caso sería venta. Listo. Ahora vamos por acá. En este caso, después del encabezado, y voy a hacer un div. A este div lo vamos a meter dentro de la clase. La clase se llama cuerpo, en este caso sería de la tarjeta. Vamos a empezar a definir los inputs que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por acá vamos a meter todos los inputs en una clase y para eso hago otro div y por aquí, a ver, voy a ubicar acá porque vamos a crear una clase a la que voy a llamar contenedor. En este caso sería de los inputs, contenedor de input. Y ahora voy a crear una nueva clase, pero en este caso vamos a agregar un H3 y este H3 lo vamos a llamar, o el título va a decir detalle del cliente. Entonces nosotros vamos a especificar, le decimos, vamos a poner ese título para especificar que aquí tiene que ingresar el usuario tanto el DNI como el nombre del cliente al cual se le va a emitir la venta. Entonces, pero aquí voy a decirle que voy a incluir una clase a la que voy a llamar eh, título de la sección. Entonces, listo. Ahora, después del H3, vamos a proceder a crear los inputs, tanto para el DNI como para escribir el nombre. Entonces, para eso voy a crear un nuevo div. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí sería un div. Y este div lo vamos a meter en una clase a la que voy a llamar sección del cliente. Vamos a dar enter por acá y vamos a crear una, bueno, todo no está correcto. Entonces aquí voy a crear un nuevo div y a este div por acá lo voy a meter en una clase que se llame izquierda, porque al lado izquierdo vamos a tener el DNI y al lado derecho vamos a tener el nombre del cliente. Entonces por acá, vamos a poner un input. Este input le vamos a dar un nombre al que le vamos a llamar identificación, porque es donde se va a incluir el DNI del cliente y esto lo vamos a meter dentro de esta clase que se llama tipo fuente. Listo. Ahora vamos a dar enter por acá y voy a crear otro div siempre dentro de la sección del cliente y este div va a ser derecha. Y en este div derecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter un nuevo input. Igual le vamos a especificar un name y este name va a decir cliente. De igual manera lo metemos en la clase de tipo de fuente para que nosotros podamos en este caso definir, ¿verdad? El tipo de letra con el que hemos venido trabajando. Ahora me voy a ubicar por aquí. Después de donde cerramos la sección del cliente, entonces voy a dar enter y por acá vamos a crear un H3 y a este H3 le voy a decir detalle del producto porque voy a empezar a especificar los datos del producto. Sin embargo, acá también lo vamos a meter, este detalle del producto lo vamos a meter dentro de la clase que diga título, a ver, título sección. Listo. Pero a esto le vamos a agregar algo más. Vamos a ponerle un estilo. Voy a separarlo un poco de las cajas de texto de los inputs. Entonces le vamos a aplicar un margin tops de 15 píxeles. Y creo que por ahí estamos bien. Voy a dar ahora un enter y voy a crear una sección que sería para los datos del producto. Entonces vamos a decir un div
Dentro de este div vamos a crear una clase a la que voy a llamar sección del producto. Listo. Ahora aquí vamos a meter, perdón, aquí que lo que voy a hacer acá es que voy a crear igual un div, vamos a llamar izquierda y dentro de este div vamos a meter un input que en este caso sería un texto y de nombre le vamos a llamar código y vamos a indicarle por aquí que va a pertenecer a la clase tipo fuente para especificar la fuente del producto. Acá vamos a indicar también, a ver, le voy a decir que aquí va a buscar por código. Entonces, por acá le vamos a decir buscar por código. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque nosotros vamos a agregar la funcionalidad que el usuario pueda escribir el código del producto. Entonces, en el input que va a estar a la par, que sería para el nombre del producto, entonces nos va a ir a poner los datos correspondientes de acuerdo al código que se escribió. Entonces, por eso le vamos a indicar al usuario que escriba por ahí el código para poder hacer la búsqueda. Por acá tenemos la parte izquierda. Ahora vamos a trabajar aquí con un nuevo div que en este caso este edit va a ser clase derecha. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a crear, eh, ver en la clase derecha, pero esto lo vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Qué sucede? Que aquí en el input de la clase del lado derecha, donde va a estar el nombre del producto o la descripción del producto, nosotros vamos a crear una lista personalizada. En esa lista se van a desplegar los productos que nosotros tenemos en nuestra base de datos, pero vamos a agregarle la particularidad que mientras yo escriba sobre la caja de texto, entonces me vaya realizando la búsqueda. Entonces, acá en esta clase, eh, en la clase donde le pusimos derecha, aquí también voy a agregar autocompletar y le voy a decir contenido. Listo. Ahora voy a trabajar con el input. El input le vamos a dar un nombre, que en este caso sería producto, y le vamos a decir que va a ser de la clase tipo fuente. Eh, Le voy a indicar también por acá, le voy a decir que esto va a ser eh, buscar, o no le voy a decir buscar, le vamos a decir digite el nombre del producto. Listo. ¿Qué más tengo? Creo que solamente ahora nos queda hacer algo, porque debajo de este input tiene que aparecer una lista con todos los productos que nosotros tenemos. Entonces, para eso, acá voy a hacer un UL. A ese UL lo voy a meter dentro de una clase a la que voy a llamar autocompletar, pero aquí sería lista. Este UL vamos a agregar unos li y a este li le voy a decir lista de productos. Por el momento lo vamos a dejar así, solo para que lo observemos, ¿verdad? Pero aquí esto va a ser diferente. Una vez que ya esto tenga funcionalidad, tenga estilo, entonces aquí me va a cargar todo el listado de productos. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta donde lo tenemos. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar es que vamos a comenzar a trabajar, a crear nuestra tabla. Para eso, aquí está esto mal escrito, lo vamos a corregir. Productos, igual aquí, lista, está mal escrito y ahora sí. Entonces lo que vamos a realizar es que nos ubicamos aquí donde cerramos el div del cuerpo de la tarjeta, porque ahora vamos a empezar a trabajar con la siguiente sección. Y por acá voy a agregar un comentario y a este comentario le vamos a decir tabla, ¿verdad? Porque vamos a empezar a crear la tabla. Entonces por aquí vamos a decirle que una tabla, dentro de la tabla vamos a poner TH y acá vamos a agregar los TR y dentro de los TR vamos a trabajar con los TH. Entonces, ahora para proceder a trabajar los encabezados, en este caso de las columnas de mi tabla, yo tengo que tener presente lo siguiente. Voy a ir al backend y en el backend vamos a trabajar, vamos a buscar el DTO para el detalle de la venta, porque esto es lo que nosotros vamos a trabajar ahorita. Entonces, tenemos que conocer
que tenemos un ID detalle de venta, un ID venta, un ID producto, el nombre del producto, el precio, la cantidad, el descuento y el total. Entonces, estos son los encabezados de columna de nuestra tabla. Entonces, para eso, por acá le voy a decir un ID y tenemos ahora, lo vamos a copiar, este sería el ID del detalle, el ID de la venta, el ID del producto, el nombre del producto, la cantidad, el precio, el descuento, el total y la acción. ¿Por qué las acciones? Porque le voy a agregar acá un icono de eliminar o una papelera de reciclaje para que por si acaso el usuario se equivocó, ingresó un registro de más, entonces dando clic en este icono va a poder eliminar esa fila. Entonces aquí vamos a cambiar, aquí sería ID de la venta, por acá sería el ID del producto, por acá vamos a reemplazarlo y lo vamos a llamar producto, aquí sería la cantidad, por acá sería el precio, seguido sería aquí el descuento y finalmente sería el total. Aquí esto está mal escrito, lo vamos a corregir y solo me resta ahora la acción. Listo. Con eso estaría suficiente, pero ahora nosotros tenemos el ID del detalle, el ID de la venta y el ID del producto. Estos son columnas que no deben de estar visibles. Nosotros ya tenemos algo implementado. En este caso voy a decir que es una clase y esta clase la voy a llamar ocultar columna. Y listo, con esto se va a ocultar. Entonces, esto lo voy a repetir, le voy a dar control C, lo pego por acá y por acá vamos a dar espacio y lo pegamos. Y listo. Ahora vamos a proceder a crear la fila de nuestra tabla. Entonces me voy a ubicar por aquí y le vamos a decir un tbody. Le voy a dar por acá, tr, vamos a darle enter y vamos con los td para la fila. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí en el td vamos a agregar por acá, vamos a decirle un data, en este caso label, data label va a ser igual. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar uno por cada una de las columnas que tenemos. Entonces, aquí sería, vamos a trabajar y sería el ID del detalle, perdón, sí, el ID del detalle de venta, el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad, el precio, el descuento, el total y la acción. Entonces voy a proceder por acá. Aquí vamos a decirle que esto va a ser el ID. Por acá voy a ubicarme y le voy a decir ID de la venta. Seguidamente aquí le voy a decir ID producto. Acá le voy a especificar que sería el producto. Seguido aquí sería entonces la cantidad. Por aquí le voy a especificar que sería el precio. eh, Seguido el descuento. Y le vamos a dar por acá un total. Listo, en el caso de las acciones, sí, aquí vamos a nombrarlo acción y le voy a decir acción. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Como estamos ocultando aquí el ID de la venta, el ID del detalle, el ID del producto, vamos a hacer lo mismo. Entonces, para eso nos vamos a ubicar aquí. Voy a hacerlo simultáneo por acá y por acá. Vamos a darle espacio y esto vamos a indicarle que es de la clase ocultar columna. Y entonces estamos por ahí. Voy a ir ahora aquí a las acciones y aquí en las acciones voy a dar enter por aquí. Vamos a abrir un espacio y le vamos a indicar que vamos a meter un botón. Ese botón por acá le vamos a decir que va a ser de la clase eliminar y además de eso vamos acá a decirle que esto va a ser un mat, vamos a trabajar con un mat icon y esto nos va a generar error, ¿verdad? Entonces esto tenemos que ir aquí al TS y vamos a hacer nuestra primera importación. Entonces le voy a decir aquí import, abrimos y cerramos y le vamos a decir que el mat icon module, vamos por acá, le indicamos que un componente standalone y seguidamente aquí voy a dar enter y vamos a importar el componente. Listo. Entonces voy a cerrar aquí
y regresamos. Entonces acá donde estamos, vamos a darle un icono, vamos a decirle que sea un icono para eliminar. Entonces aquí voy a hacer una cosa más. Aquí en el data label para las acciones le vamos a meter que una clase y se va a llamar acciones y el botón va a estar dentro de la clase eliminar y el icono va a ser para eliminar. Listo, entonces ya se nos aplicó el estilo que necesitaba. Ahora, ¿qué más nos queda hacer? A ver, ¿qué más vamos a trabajar? ¿Qué me hace falta aquí en este formulario? Aquí tengo los TR. A ver, ¿qué más tengo? Tengo el TR. Vamos a cerrar hasta aquí después de la tabla. Entonces, después de la tabla voy a dar dos enter y nos vamos a desplazar porque vamos a seguir trabajando porque ahora me hace falta agregar los totales. Una vez que salgamos de la tabla tenemos que calcular los totales. Entonces, voy a crear, vamos a realizar un comentario para eso y le voy a decir totales. Entonces, por acá voy a crear un div. Este div lo vamos a meter dentro de una clase a la que voy a llamar contenedor totales, listo. Entonces por acá lo que vamos a realizar es que voy a crear un div. Este div lo voy a meter dentro de una clase a la que voy a llamar totales, o aquí no está correcto, lo vamos a corregir, sería totales la clase. Por acá lo que voy a hacer ahora es que voy a crear otro div y este div lo vamos a meter acá en una clase a la que voy a llamar subtotal. Aquí voy a crear un span que sería en este caso para el subtotal. Y lo voy a poner dos puntos. Vamos a ver cómo se comporta. Ya lo tendría que venir agregando aquí. Está bien. Ahora por acá me voy a ubicar y voy a crear otro div por aquí. Este div lo vamos a meter dentro de una clase a la que voy a llamar descuento. Y vamos a crear otro span que va a decir en este caso descuento y le doy dos puntos. Seguido voy a cerrar aquí después de este div. Vamos a crear una nueva clase a la que voy a llamarla total general y esto lo vamos a crear de igual manera un span y bueno, aquí esto está malo, lo vamos a corregir. Aquí este span va a decir total general y le voy a dar por acá dos puntos. ¿Qué más voy a hacer? Vamos a crear por aquí otro span. Este span lo vamos a meter dentro de una clase a la que voy a llamar valor. Listo, creo que por ahí estaríamos. Esto lo vamos a utilizar más adelante, pero ya lo vamos a dejar definido. Entonces vamos ahora, por aquí cerramos este div del contenedor de totales y vamos a agregar los botones de acción. Entonces acá vamos a comentarlo y le voy a decir botones de acción. Listo. Entonces voy a meter esto dentro de un div. Este div lo voy a meter en una clase que diga botones de acción. Listo. Ahora vamos a crear un botón. Y este botón por acá lo vamos a meter dentro de una clase a la que voy a llamarlo botón. Y le voy a decir BT, a ver, aquí BTN nuevo. Este botón nos va a permitir crear una nueva venta una vez que la registremos. Entonces, esto vamos a trabajar con un mat icon. Aquí no está bien, un mat icon. Y este mat icon le vamos a agregar en guión bajo. Le vamos a agregar un icono donde tenga un más con un círculo y le vamos a decir por aquí nuevo. Nada más que voy a cambiar esto. Está bien el círculo, pero vamos a cambiarlo. Vamos a utilizar este otro icono, vamos a ver qué tal se ve. Me gusta más ese, ¿verdad? Entonces tenemos botones, acciones y la otra clase sería botón BTN nuevo. Está bien, ahora voy a trabajar por acá y vamos a crear un nuevo botón y esto lo vamos a meter dentro de la clase que se va a llamar botón
Aquí, sí, botón, a ver, botón btn-guardar. Listo. Ahora aquí vamos a crear el mat icon y aquí esto lo vamos a eliminar. Bueno, aquí la parte de la clase lo vamos a cambiar y esto no lo voy a utilizar y solamente aquí voy a poner el icono que vamos a ocupar en este. Va a ser un icono de tipo check y por acá le voy a decir guardar. Todo está bien, guardar. Listo, vamos a ver qué sucede. Entonces ya tenemos los dos iconos, ¿verdad? El icono para guardar y el icono para cerrar. Entonces, de esta manera estaríamos nosotros terminando el diseño del menú de las ventas. Vamos a maximizarlo para que lo apreciemos de una mejor forma. Entonces, creamos por acá nosotros lo que corresponde para introducir los datos del cliente, los datos del producto. Aquí se nos va a crear una lista desplegable. Tenemos la tabla y la sección de los totales. Esto lo vamos nosotros a mejorar cuando trabajemos con las partes de los CSS porque necesitamos darle estilo para que esto tenga una mejor visualización, pero eso nosotros lo vamos a trabajar en un siguiente video. Lo que sí creo que vamos a realizar en este momento es que voy a mejorar esto, la lista, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar la funcionalidad para que esto no esté visible solamente cuando se dé clic sobre perdón, sobre el input de, en este caso, del producto. Entonces vamos a ubicar esto por acá. Para realizar eso, voy a cerrar, bueno, no lo vamos a cerrar porque lo voy a utilizar, pero sí me voy a ir al TS. Y entonces aquí en el TS vamos a realizar lo siguiente. Lo que voy a hacer por acá es que vamos a crear una variable por aquí. Voy a dar enter y la voy a llamar lista productos. Y esta variable va a ser, en este caso, a ver, va a ser booleana y la vamos a inicializar en falso. ¿Qué es lo que va a hacer esta variable? Es la que me va a ayudar a controlar cuándo esto va a estar visible y cuándo no. Entonces, voy a crear un método al que voy a llamar mostrar lista de productos. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Entonces le voy a decir punto lista de productos va a ser igual, a ver, a true. Correcto. Ahora vamos a crear un nuevo método que voy a llamar cerrar lista producto. Abro, cierro, abrimos y cerramos llave. Y entonces vamos a decirle set, abro y cierro llaves. Por aquí abrimos y cerramos paréntesis. Em, Esto le voy a dar enter. Me voy a ubicar por aquí. Vamos a especificar el operador lambda. Y con el operador lambda voy a decir que this punto, en este caso, la lista de productos va a ser igual a falso. Por aquí, punto y coma. Y lo que voy a hacer aquí, me está haciendo falta algo importante. Aquí tengo que abrir y cerrar llave. Entonces, esto lo quito de aquí y me ubico aquí, lo pego. Acá me hace falta un paréntesis, lo vamos a traer aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un retraso de cuánto tiempo va a dilatar en ocultarse en la lista. Una vez que yo dé clic aquí y pierde el foco, entonces va a decir cuánto tiempo va a dilatar en ocultarse. Entonces, ese retraso se lo vamos a poner aquí y le voy a decir 150. Lo vamos a dejar así por este momento. Ahora lo que tengo que hacer yo es que vamos a regresar a la parte del HTML y en el HTML nosotros tenemos que indicar por acá que esto va a estar visible cuando recibe el enfoque. Entonces vamos a ir aquí y vamos a desplazarnos hacia arriba a donde tenemos la sección, en este caso de las cajas de texto para ingresar el producto o el detalle del producto. Entonces vamos a trabajar exactamente en el input producto. ¿Dónde lo tenemos? Está aquí. Voy a hacer esto más para acá. Ahí creo que ahí se va a ver bien. Entonces tengo aquí el input del producto y tenemos aquí el tipo de fuente. Vamos a hacer esto hacia abajo para que lo podamos apreciar mejor. Lo voy a ubicar aquí. Aquí me ubico acá. Doy enter.
Entonces le voy a decir que al recibir el focus, ¿qué va a hacer? Me va a llamar al método mostrar producto y mostrar productos me va a decir que esto sea visible. Ahora, le voy a indicar que cuando pierda el enfoque, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invocar al método cerrar lista. Eso es todo. Entonces, para que esto funcione, sí, aquí tengo que establecerle un ng. Entonces voy a decir, perdón, ng if. Y acá, bueno, aquí es solamente con un asterisco. Y aquí, ¿qué es lo que voy a decir? Lista producto, ¿verdad? Vamos a invocar a esa variable. Aquí estamos teniendo un error. Me dice que tengo que importar el common module. Entonces está bien, vamos a nuestro TS. Vamos a decirle aquí import. Abrimos y cerramos llave y sería el common module. Y por acá le doy coma y lo pasamos aquí como un módulo. Con eso se soluciona el problema. Y si ustedes se fijan, por acá ya no tenemos la lista, le doy clic. Entonces tenemos la lista, sale de ahí, se ocultó la lista, volvemos a dar, se oculta la lista. Vean, esa es la funcionalidad que queremos, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a mejorar con estilos para que no me ponga una lista, sino que sea una caja de texto, pero eso lo vamos a trabajar en posteriores videos. Hasta el momento tenemos ya listo nuestro diseño HTML, pero aún le hace falta, ¿verdad? Así que nos vemos en el siguiente video.